Es importante. No me da. Ahí está ya. Vamos a comenzar primero, pues, definiendo qué es el proceso de duelo. El duelo es el proceso de adaptación requerido ante una pérdida significativa. Y esto es importante entenderlo, ¿no? Es un proceso requerido, es decir, para que nosotros podamos superar diferentes pérdidas, particularmente las más significativas, es sumamente importante que nosotros vivamos este proceso de reajuste, de adaptación, que conocemos precisamente como duelo. La verdad es que estamos acostumbrados a vivir de muchas maneras duelos, inclusive a veces sin darnos cuenta, ¿no? Yo siempre pongo como ejemplo que cuando uno sale en el auto y se dirige hacia algún lugar, tú ya tienes trazada una ruta. Pero ¿qué pasa cuando por alguna razón la ruta que tú tenías preestablecida para llegar a tu destino, pues no está disponible y en ese momento nosotros pasamos por diferentes emociones, inclusive podemos enojarnos, podemos de repente frustrarnos un poquito porque lo que teníamos planeado aparentemente ya no va a salir, pero pues al final de esta situación rápidamente nosotros empezamos a buscar alternativas pues para poder llegar a nuestro destino. Lo que acabamos de vivir es un mini proceso de duelo o un proceso de duelo muy rápido, ¿no? Bueno, pues es así como se vive el proceso de duelo en todas las pérdidas, pero para ello también necesitamos pues dejar claro pues qué es una pérdida, ¿no? En términos generales, es algo que hemos tenido y ya no tenemos. ¿Sí? Aquí podemos ver en las imágenes en pantalla, podemos ver diferentes ejemplos, como puede ser la pérdida de un ser querido, como puede ser también un divorcio, ¿sí? También puede ser la pérdida de un trabajo, la pérdida de un vehículo, la pérdida del tiempo, ¿sí? Y por supuesto, pues aquí entra la parte también, pues las pérdidas que se viven durante la etapa de vejez y por supuesto durante toda la vida puede ser también la pérdida de una parte del cuerpo. Y en el caso de la vejez, pues bueno, hay diferentes tipos de pérdidas, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de cuáles son las principales pérdidas que se dan en el ser humano, ¿no? Como mencionamos, proyectos, sueños, planes, ideales, y ahí es donde entra el factor tiempo del que hablábamos hace un momento. ¿Sí? También entran las pérdidas afectivas, que son separaciones, divorcios, rechazo. Evolutivas, infancia, pubertad, adolescencia, adultez y vejez, ¿no? También se incluye, por supuesto, la jubilación, el nido vacío, que es cuando los hijos se van, la independencia de nosotros mismos o en este caso de nuestros hijos, y las pérdidas fisiológicas, que son ya el proceso de envejecimiento, la pérdida de una parte del cuerpo, de los sentidos, cuando empezamos a perder un poco la vista o el oído, ¿sí? o el gusto, y por supuesto, una de las pérdidas más importantes en el ámbito tanatológico se menciona que únicamente después de la pérdida de un hijo, dicen que la pérdida más dolorosa que el ser humano puede tener es la pérdida de su propia autonomía, de su propia independencia. Esta es quizás la segunda pérdida más difícil que el ser humano puede enfrentar, ¿no? La pérdida de su salud. Entonces, con base en eso, pues nosotros hablamos que al fin y al cabo, como pérdida, pues dice, ¿cómo afecta la pérdida en la salud? Cuando experimentamos una pérdida, nuestra armonía interior, es decir, la paz, se rompe. Sentimos dolor y sufrimiento. Y esto provoca que disminuya la calidad de vida de la persona y esto puede abocar en apatía, es decir, el desinterés por todo y hasta tu propia salud. Complica entonces el tratamiento de las enfermedades y aumenta el riesgo de presentar otras enfermedades. Entonces, ¿cómo llegamos de la pérdida a la apatía, que es el punto más álgido de un cuadro depresivo? Entonces,
Para llegar desde la pérdida hasta el desinterés por completo de todo en nuestra vida, tenemos que pasar por diferentes emociones. La primera es que toda pérdida significa una desilusión, es decir, algo que yo esperaba que sucediera, algo que yo tenía y ahora ya no tengo, ¿sí? Provoca en mí una desilusión, se rompe lo que yo tenía planeado. Esta desilusión nunca viene sola, siempre viene acompañada de otras reacciones emocionales, como son tristeza, impotencia, frustración y, por supuesto, muchas veces ira. Entonces, cuando nosotros vivimos al mismo tiempo estas emociones, podemos decir que la persona entra en un cuadro de sufrimiento, de mucho dolor. Y cuando este dolor y sufrimiento son prolongados en el tiempo, es decir, nosotros ya tenemos que será 30, 60, 90 días, ¿sí?, consecutivos con este sube y baja emocional, sintiendo todas estas reacciones, tristeza, impotencia, frustración e ira, ya podemos hablar de un cuadro depresivo. Pero cuando nosotros pues nos aferramos a lo que hemos perdido o no le encontramos una solución a lo que pues nos está pasando, ¿qué sucede? ¿Sí? Que lo que pasa es que la persona poco a poco va perdiendo ese interés por su vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí?, es evitar llegar precisamente a esa apatía, llegar a ese grado máximo de depresión, y lo que nos ayuda para no caer en ese cuadro depresivo es precisamente el proceso de duelo. ¿Sí? ¿Cómo influye el proceso de duelo en mi salud? El proceso de duelo sirve para sanar la pérdida y recuperar la paz. Podemos afirmar que con este proceso, ¿sí?, podemos adaptarnos a nuestra nueva vida cotidiana, a una nueva imagen de nosotros mismos y a una nueva manera de entender el mundo que debemos reajustar, reconstruyendo determinados valores y creencias. Al concluir el proceso, se recupera el interés en la propia vida y se elabora el plan para el futuro. Retomamos entonces el compromiso por nuestra salud. En otras palabras, nos reencontramos con la paz perdida y el sentido por la vida. Entonces, por esa razón, les comentaba, el proceso es fundamental para trabajar en ese camino a recuperar nuestro deseo por estar bien, por hacer algo por nuestra salud, por pasar, pues darle vuelta a la página de aquellas cosas que se han salido de nuestro control y que hemos perdido. Dice, vivir el proceso del duelo es como un túnel, como podemos ver en la imagen. Dice. Es como caminar por un túnel. En ocasiones es complejo, dice, es largo, es lento y significa ponerse en contacto con el vacío que ha dejado la pérdida de lo que o de quien ya no está. Valorar su importancia y experimentar las emociones que representa el cambio o su ausencia. El objetivo del proceso es transformar el dolor en motivación y eliminar el sufrimiento para recuperar la paz. Para lograrlo, solo existe un camino. Este camino no se puede evadir ni se puede saltar etapas. Simplemente hay que decidirse y transitar por el túnel. Para ejemplificar esto, cómo transitamos entonces por un proceso de duelo, pues quiero compartir con ustedes pues los principales teóricos respecto al proceso de duelo, ¿no?, que son la psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, que es quizás pues de las más conocidas,
y ella nos ha presentado las etapas que yo creo que la mayoría de las personas conocemos acerca del proceso de duelo, ¿no? Que son la etapa de negación y o shock, la etapa de ira, la etapa de depresión, la etapa de negociación o reorganización y por último la etapa de aceptación y paz. Pero pues a pesar de que están muy bonitas estas etapas que nos ha presentado la doctora Elizabeth Kubler-Ross, ¿sí? Muchas veces causaba conflicto entender cómo voy a ir avanzando de etapa en etapa. Entonces, pues surge el psicólogo William Worden, que propone la forma más eficaz de superar el duelo, dice, es realizar 4 tareas que son las siguientes. Número 1, aceptar la realidad de la pérdida. Número 2, experimentar las emociones que esta pérdida, ¿sí?, provoca, que esta pérdida suscita. ¿Sí? Aprender a vivir con mi nueva realidad. Y por último, darle un nuevo sentido a mi vida. Estas tareas nos van a ayudar a ir avanzando dentro del túnel del proceso de duelo. Y ahora voy a poner y voy a explicar cómo funciona esta analogía del túnel y del proceso de duelo. Bueno, primero que nada dice, vamos a dividir el túnel en 4 etapas. La primera sería algo así como el preámbulo, es antes de la entrada al túnel, que es una fase de conciencia y anestesia, que es el momento en el que nosotros nos enteramos de la pérdida de algo o de alguien. ¿Sí? En el momento que nosotros hacemos conciencia, de lo que lo que hemos perdido, en automático nuestra paz se desajusta, se rompe. Entramos en una especie de shock y automáticamente, como esto nos produce pues un dolor, nos produce un aturdimiento, nuestra anestesia a ese dolor es precisamente la negación. Cuando te enteras, por ejemplo, que tienes una enfermedad grave o que vas a perder una pierna, ¿sí?, porque tienes un problema que va a requerir amputar una pierna, ¿sí?, en ese momento entras en shock y niegas que esto que te está pasando sea real. Esa negación es tu anestesia para no sufrir inmediatamente esta situación. Entonces aquí es donde entra, como podemos ver, ¿sí? Aquí es donde entra, no sé si se alcanza a ver esta flechita, pero entra la primera tarea de Worden, dice, aceptar la realidad de la pérdida. Una persona que no acepta que esto que está viviendo es real, puede quedarse atorado en esta etapa y nunca entrar al túnel del duelo. Esto con el tiempo va a provocar que se dé un duelo patológico, es decir, la persona no avanza en su proceso como debería de ser, se queda atorado. Cuando nosotros aceptamos la realidad de la pérdida, sabemos que es algo muy doloroso, que es algo muy difícil, pero que tengo que enfrentarlo. Entonces me dan la llave de entrada al túnel y ahí es cuando yo decido entrar al proceso, al túnel del duelo. Lo que me voy a encontrar al cruzar la primera puerta, ¿sí?, es una fase emocional, que es como lo que vimos hace un momento en la pirámide, ¿no?, donde vamos a encontrar esas mismas reacciones emocionales: desilusión, ira, frustración, impotencia y tristeza. Aquí la tarea es muy clara. Si yo quiero avanzar en mi vida, no me puedo quedar atorado con esas fases emocionales. Por lo tanto, tengo que
experimentar esas emociones, tengo que darme permiso de vivirlas. Es decir, si lo que yo estoy sintiendo ante la noticia de la pérdida de una parte de mi cuerpo o de una enfermedad, y lo que siento es mucha ira, tengo que sacar la ira, tengo que encontrar la forma de hacer la catarsis y de ir eliminando de mí esa emoción. Muchas veces esto implica que tengo que buscar ayuda porque no es sencillo, ¿sí? Entonces, tengo que ir enfrentando estas situaciones. Si lo que me provoca es mucha tristeza, pues la forma natural de sacar la tristeza es llorar. Entonces, me tengo que dar el permiso de llorar, de sentir esa impotencia, de gritar, de romper cosas, sin lastimar a nadie, por supuesto, ¿no? Pero de hacer todo lo necesario para sacar, ¿sí? A través de esa catarsis, todas estas emociones que me están lastimando. Si yo me quedo atorado en esa parte y no las enfrento o no encuentro la manera de experimentarlo de tal manera que yo supere esas emociones, me puedo quedar atorado y entonces caer en la apatía. Primero en la depresión, por supuesto, y por último llegar a la apatía y entonces perder el interés por continuar con mi vida. Entonces, cuando nosotros, ¿sí? Nos quedamos atorados ahí, si viene alguien y nos ofrece un tratamiento, si nos dan nuestros medicamentos y todo, y yo ya no tengo el interés porque siento que lo que sigue ya no vale la pena, pues obviamente esto va a tener una repercusión no solo en mi tratamiento, sino por supuesto posteriormente con mi salud. Entonces, es por eso que el proceso de duelo, ¿sí? Nos ayuda a sacar todas estas emociones y cuando hemos enfrentado estas emociones y hemos hecho la catarsis, hemos sacado todo esto que nos lastima emocionalmente, estamos listos para avanzar dentro del túnel a la siguiente fase, ¿sí? Que es precisamente la fase de reorganización. Y aquí se da la adaptación, un reaprendizaje y una negociación. Es decir, aquí la tarea es reaprender a vivir, ¿sí? Es decir, asumir mi nueva realidad y aprender a vivir con esta nueva realidad. Ahora que estamos pasando todos la situación que está viviéndose por la pandemia, de muchas formas, ¿sí? Nosotros estamos viviendo pérdidas, ¿sí? Estamos viviendo pérdidas con respecto a cómo era nuestra vida antes, estamos viviendo pérdidas en las cuestiones, por ejemplo, de trabajo, estamos viviendo pérdidas en las cuestiones afectivas, ¿sí? Y parte de lo que nosotros tenemos que hacer para poder salir de todo esto que estamos viviendo es dejar salir nuestras emociones y una vez que salga todo nuestro coraje, toda nuestra tristeza, toda nuestra frustración, pues tenemos que aprender a reorganizarnos y tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad, ¿no? A lo que muchas personas han llamado la nueva normalidad, ¿no? Que no es otra cosa que aprender a vivir nuestra nueva vida, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos a esta fase, pues vamos a tener que, es la fase en la que vamos a tener que aprender, pues quizás a caminar con una prótesis, quizás a caminar con un bastón, quizás a caminar con un burrito, ¿sí? Es la fase en la que voy a tener que aceptar que voy a tener que tomar un medicamento el resto de mi vida, ¿sí? Y entonces me tengo que responsabilizar, ¿sí? De mi propia salud a través de aprender cómo cuidarme yo mismo. Entonces aquí es donde, por lo que decíamos que el proceso de duelo es una herramienta fundamental para todas las personas que trabajamos en el área de la salud.
Cualquier fisioterapeuta, cuando hablo con mis alumnos de la maestría en fisioterapia geriátrica, cualquier fisioterapeuta, por muy bueno que sea, si tú tienes a un paciente que está atorado en la fase emocional, que está viviendo frustración, que está viviendo impotencia, que está viviendo tristeza, ¿sí? Que está viviendo mucha ira y se queda atorado en esa depresión, va a perder el interés por todo lo que tú le puedas decir. No va a querer tomar sus medicamentos, no va a querer hacer los ejercicios que le corresponden para poder estar bien. Pero si la persona se deshace de ese sufrimiento y se reencuentra con el deseo por salir adelante a pesar de las adversidades, entonces entrará esa fase de reorganización y se comprometerá con lo que necesita para mejorar su salud. Por esa razón es muy importante que se dé el proceso de duelo, pero sobre todo es muy importante que se dé el trabajo en esa fase emocional. Cuando la persona se ha hecho un nuevo planteamiento, ha encontrado un nuevo proyecto en su vida, ¿sí? Entonces está entrando ya en la fase de aceptación. Él se compromete con su vida, con su salud, con su familia, ¿sí? Para aportar, para contribuir a su propio cuidado. Y cuando le da un nuevo sentido a la vida, entonces la persona recupera lo que perdió en un principio, como vimos acá al principio del túnel, que perdió la paz. Esa es el regalo que se tiene cuando has cumplido con todas las etapas del proceso del túnel, cuando abres la puerta ya con este nuevo proyecto de vida, ya con este nuevo compromiso y con esa aceptación, lo que tú recuperas es tu paz, tu deseo por vivir. Entonces, es muy importante para la salud, ¿sí? El que la persona tenga pues una buena resiliencia ante las adversidades y esté dispuesto a pasar por el proceso de duelo para liberarse, para deshacerse de todas aquellas cosas que le están provocando sufrimiento y pueda, a través de ese nuevo compromiso y a través de recuperar su paz, pues comprometerse con su salud y con sus tratamientos. Sin embargo, en este proceso, pues nos vamos a encontrar muchos obstáculos, como pueden ser, precisamente decíamos, la apatía, culpas, rencor y la intervención de otras personas, que a veces pues en su afán de ayudar, pero sin el conocimiento de cómo se maneja el proceso de duelo, pues pueden hacer comentarios que más que ayudar al paciente, lo mantienen detenido en alguna de las etapas, o peor aún, pues no lo dejan ni siquiera empezar el proceso de duelo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte. Cuando nosotros como especialistas en el área de la salud, sin importar cuál sea la profesión que tú desempeñes, si es la medicina, si es la rehabilitación, si es la nutrición, si es la psicología, la fisioterapia, no importa la gerontología, no importa. Siempre es importante identificar en qué fase está tu paciente que ha tenido una pérdida. ¿Sí? Acordémonos que la pérdida de la autonomía, la pérdida de la salud, comenté hace un momento, es la segunda pérdida más difícil que el ser humano puede afrontar. Tener que depender de alguien para pues valerse es muy difícil. No nos gusta depender de nadie, ¿sí? Entonces, por esa razón, cuando nosotros llegamos a trabajar con nuestros pacientes y vemos que pues nosotros estamos haciendo el trabajo que se requiere para con él, pero no vemos avance en él o vemos que no está tan comprometido,
tengo que aprender a identificar si se están dando estas emociones: desilusión, ira, frustración, impotencia, tristeza, y puedo contribuir mucho con él siendo pues un oído que le permita desahogarse. Si yo me doy cuenta que la persona está sumida en una depresión muy fuerte, pues es importante que yo le recomiende buscar a un especialista pues en psicogeriatría y tanatología, alguien que se dedique al acompañamiento tanatológico, precisamente por eso, para que pues se haga un trabajo multi e interdisciplinario donde pues este especialista me apoya para que el paciente pueda vivir su proceso de duelo y entonces pueda asimilar y asumir todos los ejercicios, todo el trabajo que yo haya preparado para ayudarlo en su salud. Y una vez que el paciente recupera ese compromiso y esa paz, va a ser exactamente lo necesario para estar bien. Entonces, esa es la razón por la que nuestro proceso de duelo es una herramienta para recuperar la salud del paciente geriátrico. Entonces, dice, concluyendo, el proceso de duelo permite al paciente y su familia aceptar los cambios que una enfermedad o lesión pueden suscitar en su vida, le ayuda a reajustarse y lo impulsa, ¿sí?, a aprender nuevos hábitos, a cambiar su estilo de vida y a responsabilizarse de sí mismo, sus cuidados, y colaborar con su tratamiento y con los profesionales de la salud que lo asisten, y así favorecer su recuperación. Al concluir su proceso de duelo, encuentra un nuevo sentido de vida adaptado a sus nuevas circunstancias y de esta manera recupera la paz. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, me gustaría que si tienen alguna duda, pues me las pudieran hacer llegar a través del, del, del chat, ¿no? Me dijeron que a través del chat me iban a pasar las preguntas. Le voy a pasar a ver, déjeme devolverle. No se preocupe, maestro, no se preocupe. Al final lo hacemos. Okay. Hay un par de preguntas que vamos a ir comentando para que usted las pueda desarrollar, maestro. Claro. No sé si quiere agregar algo más. No. Bien. Maestro, ¿cómo podemos identificar un paciente en situación de duelo? Bueno, definitivamente es una excelente pregunta, cómo identificar a una persona que está pasando por un proceso de duelo. Evidentemente, lo primero que hay que valorar, ¿no?, cuando nosotros, cuando hablamos específicamente de la situación de salud, pues cuando nosotros hacemos una historia clínica, pues nosotros tenemos que ir identificando qué es lo motiva a que, por ejemplo, nosotros como profesionales de la salud trabajemos con él. Siempre hay un motivo de la consulta. Entonces, cuando nosotros podemos ver síntomas claros como de la depresión, como puede ser una persona que tiene un ánimo decaído, como es una persona que se irrita por todo, como es una persona que no duerme bien, que no está durmiendo el tiempo necesario, cuando la persona, pues, por ejemplo, no está comiendo adecuadamente, ha perdido el apetito, o puede estar pasando también, además de un cuadro depresivo, por un cuadro ansioso, ¿no? Y todo lo contrario, puede querer comer mucho o estar evadiendo muchas situaciones, pues eso nos da una señal de alerta de que la persona está en un cuadro depresivo. La persona, no, más que identificar si está en un duelo, lo que nosotros tenemos que identificar es si está en un cuadro depresivo, si está pasando por una situación emocional
que altera su comportamiento normal, el comportamiento esperado de cualquier persona. Y entonces, si yo identifico eso, pues tendríamos entonces sí ya que valorar si ya está dentro del proceso de duelo. Evidentemente, pues poco a poco irá saliendo de esa depresión, ¿no? Para salir de la depresión es importante también el proceso de duelo. Si vemos que está sumido en ese cuadro depresivo, pues evidentemente está atorado dentro de un proceso de duelo. Es más, podría inclusive no haber entrado al proceso de duelo. Entonces, lo primero, más que identificar el proceso, o sea, a una persona en duelo, lo que tenemos que identificar es una persona en un cuadro depresivo y buscar, tratar de encontrar cuáles son o cuál es la causa que la tiene en ese cuadro depresivo. ¿Cuál fue la pérdida que está viviendo la persona? Maestro, otra cosa importante, por ejemplo, me gustaría, bueno, a título personal a lo mejor sería importante saber el rol importante en esta situación, por ejemplo, el rol de la familia en una persona en situación de duelo o cómo la familia puede, en cierta medida, poder anticipar esta situación a un paciente adulto. Ok, bueno, por supuesto que la familia juega un papel fundamental en todos los sentidos y cuando hablamos de la vejez, yo creo que algo que es sumamente importante y que hay que volver a mencionar es que la pérdida de la autonomía, ¿sí? Es la pérdida, quizás decíamos, después de la pérdida de un hijo, más dolorosa que el ser humano puede enfrentar. Entonces, cuando nosotros envejecemos, cuando nosotros vamos entrando a la etapa de vejez, de forma natural vamos perdiendo muchas cosas. Muchas otras no, porque pues tendríamos que hablar de que hay diferentes tipos de vejez, ¿no? Hay una vejez normal, que es la que nosotros mencionamos, donde sí hay, pues de cierta manera, cambios en nosotros, pero pues también hablamos de una vejez patológica, una vejez que ya incluye muchas enfermedades, como bueno, las más comunes que tenemos aquí, yo creo que en Latinoamérica, pero particularmente en México, pues enfermedades asociadas a la diabetes, a la hipertensión, a la obesidad, ¿sí? Que son situaciones que van a complicar la forma en la que nosotros vamos a entrar a nuestra etapa de vejez, ¿no? Entonces, cuando entramos en esta situación, la persona pues entra de forma natural cuando llegamos a estas enfermedades y esto nos provoca cambiar nuestro estilo de vida. Por ejemplo, las enfermedades que mencioné implican un cambio en nuestra alimentación, o al menos así debería ser. Pues la familia juega un papel fundamental para hacerlo sentir primero, pues que hay el apoyo con la cuestión de su alimentación, con la cuestión de todo lo que necesite para estar bien. El acompañamiento que se tiene que dar es importante cuando la familia, y algo que quiero recalcar es, la familia muchas veces nosotros contribuimos, lo hacemos a veces inconsciente, ¿no? Pero contribuimos a la dependencia de la persona mayor, ¿no? Yo pongo un ejemplo siempre en la clase con mis alumnos de este tema, que, por ejemplo, una persona tiene 59 años, viene del supermercado cargando todas las bolsas y nadie se acerca a ayudarlo, ¿no? Pero al día siguiente cumple 60 años y como lo asociamos inmediatamente a viejo y lo asociamos inmediatamente a frágil y corremos a cargar las bolsas y corremos a quitarles o cambiarles estilos de vida que los hacen sentir a ellos frágiles, que los hacen sentir débiles. Y entonces nosotros muchas veces empezamos a contribuir para que ellos se la crean esta situación dependiente, ¿no? Entonces la familia juega un papel fundamental. Siempre la familia tiene que procurar por todos los medios, promover la independencia de sus personas mayores. Si la persona puede valerse por sí mismo, puede bañarse, puede cambiarse, puede hacerse su comida, acompañarlo, estar pendiente de lo que hace por si necesita ayuda, pero en la medida de lo posible fomentar la vida independiente. Estas actividades básicas de la vida diaria, mantenerlas tanto
como sean posible, ¿sí? El que pueda la parte de la autohigiene, que pueda caminar, que pueda valerse por sí mismo para cambiarse de ropa. Todo este tipo de cosas son fundamentales, tanto las actividades básicas de la vida diaria como las actividades instrumentales. Mientras la persona mayor pueda hacerlo, de ninguna manera hay que quitarles estas actividades, ¿no? Solamente si la persona realmente ya le es imposible realizar la actividad, pues entonces la familia entrará a cubrir esa necesidad. Pero si no, la familia solo debe acompañar, motivar y promover la autonomía de la persona mayor. No sé si con eso respondo un poco a tu pregunta. Excelente, maestro, muy bien. Muchísimas gracias. Una ponencia muy didáctica, muy agradecido. Bastante interesante también todo lo que es la situación de duelo y sobre todo la situación que estamos viviendo actualmente, como usted lo recalcó también, en la nueva realidad. Y maestro, muchísimas gracias. Muy amable por participar de este congreso y aportar como siempre, con este granito de intelectualidad. Pues estoy muy agradecido con el Instituto Latinoamericano de Formación Continua por la invitación. Y pues bueno, quisiera concluir nada más con una frase acerca del duelo, ¿no? El duelo es importante que entendamos, ¿sí? Que no se trata de entenderlo, no se trata de tratar de evadir el dolor, ¿sí? El dolor es algo necesario en el ser humano. El dolor de alguna manera nos fortalece, ¿sí? Lo que sí es importante que nos quede claro es que de ninguna manera debemos de sufrir, ¿sí? Cuando nosotros vivimos una pérdida, cualquiera que ésta sea, de la salud, de un ser querido, de un trabajo, de un sueño, de un plan, evidentemente se van a disparar dolor y sufrimiento, ¿sí? Pero el sufrimiento es opcional, no debemos quedarnos con él. Si nosotros nos aferramos o buscamos aferrarnos, ¿sí?, a aquello que se ha perdido y que además sabemos de antemano que no lo vamos a poder recuperar, vamos a sufrir mucho, ¿sí? Entonces, lo más importante es darse el permiso de vivir este proceso de dolor, porque al final el premio es maravilloso. No hay nada más gratificante para el ser humano que vivir en paz. Y eso es con lo que yo quiero terminar. Les deseo a todos que tengan una vida en paz, que disfruten todo lo que hacen y a pesar de las dificultades que se pueden presentar en este o en cualquier otro momento, ¿sí?, siempre sepamos que viviendo nuestro proceso, asumiendo las diferentes pues, circunstancias que tenemos que aprender a vivir en nuestra vida, siempre vamos a encontrar al final del túnel esa luz que es la paz. Muchísimas gracias, Iván. Muchísimas gracias al instituto y espero pues haber llenado pues un poco las expectativas que se tenían acerca de este importante tema para poder trabajar con nuestros pacientes geriátricos.